Me desperté antes del amanecer como siempre, aunque ya no había nadie para quien preparar el desayuno. La vieja casa de madera crujía a mi alrededor. Las tablas del suelo suspiraban bajo mis pantuflas mientras caminaba hacia la cocina. Me gustaba decirme que el silencio era tranquilo, no solitario, pero esa mañana la quietud se sentía demasiado densa para fingir. La cocina estaba impecable. Las encimeras relucientes, la mesita blanca con una sola taza y el último frasco de mermelada de zarzamora que había preparado el verano pasado. Había pasado semanas planeando el viaje a Playa del Carmen. Investigué cada detalle, asegurándome de que la casa rentada tuviera suficientes recámaras y una terraza amplia frente al mar. Imaginé a Mariana sentada a mi lado por las mañanas, con un café calentándole las manos, su voz más suave de lo que había sido en años. Pensé que si nos íbamos juntas, tal vez recordaría quiénes éramos antes. El sol aún no salía cuando mi celular vibró sobre la encimera. Me limpié las manos en la bata y lo tomé entrecerrando los ojos para leer la pantalla. Por un momento las letras se emborronaron. Parpadeé, volví a leer y sentí que algo en mi pecho se aflojaba para luego romperse. Mamá Clara va a tomar tu lugar. Ella sabe cómo encajar mejor. Fue la forma en que lo escribió, como si fuera un cambio de planes sin importancia, como si no costara nada decirlo. Leí el mensaje otra vez, cada palabra, aplastándome más contra la silla. Encajar mejor. La frase se repetía en mi cabeza hasta que me pregunté si alguna vez dejaría de hacerlo. El celular pesaba en mi mano. Lo dejé en la mesa y apreté el borde caliente de mi taza, buscando algo sólido a lo que aferrarme. Intenté recordar la última vez que Mariana me preguntó cómo estaba, o me agradeció. Era como buscar una puerta en la oscuridad. Miré el calendario junto al refrigerador, donde había marcado la fecha de salida con un círculo rojo. En 6 días se suponía que estaría viendo a mi nieta recolectar conchas en la playa. Se suponía que por una semana creería que aún éramos una familia. Pero el mensaje estaba ahí, brillante y definitivo, diciéndome que había sido reemplazada. No recuerdo haberme levantado de la silla. Un momento estaba mirando ese mensaje, deseando que las palabras se reordenaran en algo que pudiera soportar. Al siguiente, estaba en la encimera presionando el botón de llamada. El número de Mariana sonó 2 veces y pasó al buzón. Lo intenté de nuevo. Nada. El silencio en la línea era peor que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Busqué el contacto de Javier y lo llamé, aunque sabía que no respondería si ella ya había decidido excluirme. Siempre se plegaba a ella, siempre lo había hecho. Dejé el celular antes de que el dolor en mi mano se volviera insoportable. Mi pulgar flotó sobre el mensaje otra vez, esperando que apareciera algo más, algo que lo suavizara. Pero la pantalla siguió en blanco. Pensé en llamar a Clara directamente, pero la idea me revolvió el estómago. Solo fingiría sorpresa, ofrecería una disculpa frágil que no creería. Caminé al escritorio junto a la ventana donde guardaba mis archivos. Mis manos temblaban mientras abría la laptop e iniciaba sesión en el portal de reservaciones. Tecleé despacio, cuidando no equivocarme, y esperé a que cargara la página. Ahí estaba. Mi nombre. Antes el huésped principal había sido reemplazado por Clara Méndez. La fecha de la actualización era de hace 2 semanas. 2 semanas y Mariana no había dicho nada. Debía saber que lo descubriría, pero tal vez esperaba que para entonces me diera demasiada vergüenza protestar. Sentí un calor subir por mi cuello al recordar el último mes. Qué amable había sido Mariana por teléfono. Cómo me había agradecido con cuidado por encargarme de todo. Todo mientras ya había decidido que prefería compartir el viaje con Clara. Cerré la laptop.
Por un momento la habitación se volvió borrosa. Apoyé la palma en la superficie fría del escritorio hasta que mi respiración se calmó. En un rincón, una pila de álbumes de fotos descansaba contra la librera. No los había abierto en años, temerosa de lo que sentiría si lo hacía. Pero ahora caminé hacia ellos y saqué el primero abriéndolo sobre mi regazo. Ahí estaba Mariana, a sus 4 años, sosteniendo una cubeta de plástico en la misma playa de Playa del Carmen. Su cabello volaba con el viento y su sonrisa era tan grande que casi se tragaba su rostro. Recordé cómo chilló cuando una ola le rozó los dedos de los pies, cómo buscó mi mano sin pensarlo. Toqué la foto, siguiendo la forma de su pequeño puño alrededor de mis dedos. Cerré el álbum y lo puse a un lado. No quise ver el resto. Cuando miré el reloj, eran casi las 8. Preparé un té, aunque no tenía hambre, y lo llevé a la mesa de la cocina. El calendario, con el círculo rojo, me miraba de vuelta. Tomé el celular otra vez y abrí los mensajes releyendo las palabras que aún no podía creer del todo. Luego, sin pensarlo demasiado, presioné el botón para borrar la conversación. Fue la primera vez en años que elegí borrar algo que ella me había dado. La casa estaba demasiado silenciosa después de borrar ese mensaje. Me quedé ahí con las manos cruzadas sobre la mesa, escuchando el zumbido del refrigerador. Pensé que si me quedaba quieta, tal vez mi corazón dejaría de doler, que tal vez el entumecimiento lo consumiría todo. Pero los recuerdos llegaron de todos modos. Siempre lo hacían. Me vi a mí misma en el pasillo frío de la casa de empeño apretando la caja de terciopelo con el relicario de mi abuela. El hombre detrás del mostrador ni siquiera levantó la vista cuando lo puse frente a él. No le importó que fuera lo último que tenía de ella. Solo lo pesó, garabateó algo en una libreta y me dijo el precio: $5,000 pesos. No dudé. Necesitaba pagar la colegiatura de Mariana. Necesitaba que tuviera la oportunidad que yo nunca tuve. Y después, cuando la salud de Arturo comenzó a fallar, tomé todos los turnos extras que el museo ofrecía, catalogando los tesoros de otras familias mientras la mía se desvanecía. A veces llegaba tan tarde a casa que olvidaba comer. A veces me dormía en el coche, demasiado cansada para subir los escalones de la entrada. Cuando Mariana se comprometió, me llamó una noche su voz llena de emoción, diciendo que había encontrado el vestido perfecto, pero no sabía cómo pagarlo. Le dije que no se preocupara. Recuerdo cómo su alivio crepitó a través de la línea, cómo me agradeció como si fuera un favor que no estaba segura de recibir. Pagué el anticipo. A la mañana siguiente, antes de que abriera la tienda, queriendo que sintiera certeza en su vida. Me dije que valía la pena todo, porque ella estaba feliz. Incluso después de que Arturo murió, cuando la casa se sentía como si la hubieran vaciado, intenté mantener vivas las tradiciones. Las comidas de los domingos, los pasteles de cumpleaños que ella siempre decía estar demasiado ocupada para recoger. Pensé que si seguía apareciendo, si seguía dando ella, recordaría que yo importaba. Tomé mi té, pero ya estaba frío. Lo tiré y puse la taza en el fregadero, luego caminé a la sala. El estante sobre la chimenea estaba lleno de fotos enmarcadas. Las graduaciones de Mariana, su boda, el día en que nació Camila. Mi sonrisa nunca cambió en ninguna de ellas. Me había entrenado para parecer complacida sin importar lo cansada que estuviera, sin importar lo excluida que me sintiera. Bajé una de las fotos, una imagen de nosotras 3 en Navidad hace años. La mano de Mariana descansaba ligeramente en mi hombro. Clara estaba al otro lado sonriendo a la cámara, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Puse el marco boca abajo en el estante. Regresé a la cocina y abrí el cajón donde guardaba los documentos del fideicomiso, el regalo de mi hermano guardado todos estos años. Coloqué la carpeta sobre la mesa
y alicé la solapa. Era hora de decidir qué haría con lo que me quedaba. Me quedé un buen rato con la carpeta abierta frente a mí. Los números dentro parecían irreales. Mi hermano siempre había sido el que planeaba el futuro, el que guardaba lo poco que tenía hasta que crecía en algo más grande. Cuando me dejó este fideicomiso, pensé que era demasiado. Me prometí que eventualmente sería para Mariana. Parecía lo correcto, lo generoso. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de cuántas veces había confundido la generosidad con borrarme a mí misma. Cada vez que me hice a un lado, cada vez que me dije que no valía la pena discutir, cada vez que acepté las migajas de gratitud como si fueran todo lo que merecía. Seguí con el dedo la línea de la firma de mi hermano en los documentos. Él había querido que me sintiera segura que tuviera algo que fuera solo mío. Y aquí estaba aún considerando regalarlo a alguien que nunca preguntó cuánto me costó seguir dando. Cerré la carpeta y respiré hondo. La casa se sentía distinta en ese momento, no más vacía, sino más nítida, como si cada rincón estuviera observando si me levantaría o volvería a encogerme. Me puse de pie con las piernas temblorosas y fui al calendario. El círculo rojo alrededor de la fecha de salida parecía casi infantil, ahora una promesa brillante y esperanzada que solo yo había creído. Tomé el bolígrafo y tracé una línea negra delgada sobre el día. No me sentí triunfante, no me sentí justificada. Solo sentí el alivio silencioso de finalmente decirme la verdad. Dejé el bolígrafo y puse la palma plana sobre la fecha. No habría viaje a Playa del Carmen, ni sonrisas forzadas, ni fingimientos. Regresé a la mesa de la cocina y tomé mi celular. Esta vez mi mano no tembló. Marqué el número del complejo turístico, escuchando cada timbre, como si fuera la última prueba de mi determinación. Cuando una voz respondió cálida y profesional, me escuché decir claramente que necesitaba cancelar todas las reservaciones a mi nombre. La mujer al teléfono me preguntó si estaba segura, con un tono suave, casi compasivo. Le dije que sí. Confirmó que el reembolso se procesaría en 3 a 5 días hábiles. Cuando me agradeció por la llamada, colgué sin responder. No había nada más que decir. Me quedé escuchando el zumbido tranquilo de la casa, el murmullo sordo en mis oídos, que siempre llegaba cuando sabía que no podía retractarme. Pero no quería retractarme. Nunca había tomado una decisión tan completamente mía. Tomé la carpeta otra vez, sintiendo su peso en mis manos. Siempre había sido una especie de secreto, algo que me decía que era para emergencias, aunque nunca definí qué significaba una emergencia. Pero tal vez esto lo era. Tal vez darme cuenta de que había desaparecido a los ojos de mi propia familia era razón suficiente para reclamar lo que era mío. Metí la carpeta en mi bolso y caminé por el pasillo hacia el pequeño cuarto, que aún llamaba el estudio, aunque hacía años que no catalogaba más que cuentas y cartas viejas. La computadora gruñó al encenderse la pantalla, parpadeó antes de estabilizarse en un brillo tenue. Busqué hoteles en Puerto Vallarta. No comparé precios ni leí reseñas. Elegí el primer lugar que prometía una vista a la bahía y la tranquilidad que de repente anhelaba más que la compañía. Reservé una semana sin dudar. El correo de confirmación llegó casi de inmediato. Mi nombre, mi reservación, mi decisión. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, un nudo viejo que no sabía que estaba ahí. Cuando me puse de pie, mis piernas se sentían más firmes. Regresé a la cocina, puse la tetera en la estufa y vi el vapor subir. Era casi mediodía y no había comido, pero no tenía hambre. Solo me sentía clara. El celular sonó una vez mientras esperaba a que hirviera el agua. No miré quién era. Lo dejé en silencio. Cuando la tetera comenzó a silbar,
Apagué la estufa y llevé la taza a la mesa, colocándola junto a la carpeta como una promesa que finalmente tenía intención de cumplir. Sabía que las llamadas empezarían eventualmente. Pensé que tal vez tardarían más hasta el día de la salida, pero para la mañana siguiente, mi celular sonaba antes de que terminara mi té. Lo dejé ir al buzón. La pantalla se iluminó con el número de Mariana y lo miré hasta que se apagó. Unos minutos después llegó un mensaje. Mamá, algo anda mal con la reservación. ¿Recibiste algún correo? Por favor, llámame. Presioné mi pulgar sobre la pantalla no para abrirlo, sino para sentir el calor del cristal. Entonces, hubo un tiempo en que cualquier mensaje de ella me habría llenado de alivio, incluso de felicidad. Habría contestado sin pensar. Pero el silencio de la casa se había asentado en algo diferente, ahora algo casi reconfortante. Dejé el celular en la mesa. Antes del mediodía lo intentó de nuevo. Otra llamada y otra. Silencié cada una. Sabía que si escuchaba su voz demasiado pronto, cedería. Fingiría que esto no había sido intencional, que no había sido su elección reemplazarme. Por la tarde, fue Javier quien llamó. Cuando contesté, no fue por curiosidad, sino por una especie de obligación cansada. Alma comenzó con voz baja, como si temiera que colgara "No podemos acceder a la reservación. Mariana está molesta. No sabemos qué pasó. La cancelé", dije. Se quedó en silencio tanto que pensé que la línea se había cortado. «¿Tú? ¿La cancelaste?» «Sí». ¿Por qué su voz se quebró en la palabra y por un momento casi lo compadecí? Sonaba tan desconcertado, como si la bondad fuera lo único de lo que estaba hecha. Porque decidí que no pagaría por unas vacaciones a las que no estoy invitada. Alma no fue así. Clara solo estaba ayudando. Solté un suspiro que sabía amargo. Clara me estaba reemplazando. No lo quiso de esa manera. Y Mariana no respondió. El silencio dijo más que cualquier disculpa. «Pásamela», dije. Hubo un sonido de movimiento, un suspiro largo, y luego la voz de Mariana delgada y cansada. «Mamá». Cerré los ojos. Recordé cuando me decía eso con suavidad. Ahora sonaba como una acusación. «Sé que estás enojada», comenzó. «No estoy enojada», dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. «Estoy harta. ¿Harta de qué? De fingir que no me ves como una molestia». Su respiración se detuvo. Por un momento, ninguna habló. Mamá intentó de nuevo, pero colgué antes de que terminara. Puse el celular boca abajo en la mesa y sentí que el silencio llenaba la habitación otra vez limpio y definitivo. A la mañana siguiente estaba doblando ropa cuando escuché un coche entrar al camino. No fui a la ventana. Sabía que era ella. El motor se apagó y por un momento no hubo nada, solo el zumbido del refrigerador detrás de mí y el crujido del suelo bajo mis pies. Entonces llegó el golpe, firme luego más suave. Doblé la última toalla y la puse en la pila. Otro golpe, esta vez con una voz detrás. «Mamá, por favor, abre la puerta». Alicé las manos sobre mi suéter y caminé por el pasillo cada paso medido. Cuando giré la perilla, no sentí alivio ni añoranza. Solo la calma que llega cuando ya has decidido que no tienes nada más que perder. Mariana estaba ahí con el cabello recogido demasiado apretado, los ojos enrojecidos. Parecía más pequeña de lo que recordaba. «Necesito hablar contigo», dijo. Me hice a un lado sin responder. Entró despacio, como si la casa pudiera rechazarla por sí sola. Esperé mientras miraba alrededor, su mirada atrapada en el espacio vacío sobre la chimenea donde había puesto la foto boca abajo. Cuando se volvió hacia mí, su expresión se deshizo. «Mamá, ¿por qué haces esto?» Me senté en la mesa de la cocina. «¿Hacer qué? Esto. Actuar como si no te importara. Cancelar todo». «Me importa», dije. «Me importa más de lo que nunca entenderás. Por eso duele». Se frotó las manos por la cara. «Clara no quiso hacerte sentir excluida. Solo pensó». «Sé lo que pensó», dije.
Mi voz no se alzó. Lo he sabido por años. Y tú le creíste porque era más fácil que creerme a mí. Eso no es justo. No lo es, Mariana. Dejó caer las manos y me miró como si viera algo que no reconocía. Tal vez así era. Estaba intentando que fuera agradable, susurró. Pensé que si Clara venía, todo sería más fácil. La estudié la hija a la que había dedicado mi vida entera a proteger, a complacer. ¿Y alguna vez te preguntaste cómo me sentiría yo? Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Estoy cansada, dije, cansada de estar agradecida por migajas. Mamá, cancelé el viaje porque no pagaré por mi propio reemplazo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo siento. No asentí. No dije que la perdonaba. Solo la miré y por primera vez dejé que el silencio se mantuviera entre nosotras. Cuando finalmente se dio la vuelta, secándose la cara, supe que no había nada más que explicar. La vi caminar hacia su coche y esperé hasta que el motor arrancó antes de tomar la carpeta otra vez y llevarla al dormitorio. Puse la carpeta en la cama y abrí la maleta que no había usado desde el memorial de Arturo. Olía ligeramente a cedro y sachets de lavanda viejos. Una por una, metí lo que necesitaría para una semana fuera. Ropa cómoda, mi suéter más grueso, el libro que había guardado para un momento tranquilo que nunca me permitía. Me moví despacio, pero no me sentía insegura. Cada camisa doblada era una pequeña declaración de que aún estaba aquí, aún capaz de elegir algo solo para mí. Cuando cerré la maleta, puse la mano sobre ella por un momento. La casa estaba tan silenciosa que parecía zumbar. Había pensado que el silencio era soledad, pero ahora era algo diferente, algo limpio. En la sala, la foto que había puesto boca abajo esperaba en la repisa. La levanté estudiando el rostro joven de Mariana. Me pregunté si alguna vez hubo un momento en que entendió quién era yo sin necesitar que lo probara. Puse el marco con cuidado en el cajón del aparador fuera de la vista, pero no desechado. No fingiría que nada de esto había importado, pero tampoco fingiría que no me había costado algo que nunca recuperaría. El taxi llegó justo después del mediodía. Cargué mi propia maleta hasta la entrada. El conductor ofreció ayudarme, pero negué con la cabeza y la puse en la cajuela yo misma. Mientras nos alejábamos de la casa, vi el porche hacerse más pequeño hasta desaparecer en la curva del camino. Mis manos estaban firmes en mi regazo. Giré la cara hacia la ventana lista para ver un lugar nuevo. En la quietud de la habitación del hotel, abrí mi diario y dejé la pluma descansar en la página. Pensé en todos los años que pasé disculpándome por querer algo más que ser necesitada. Escribí una sola frase en letras lentas y deliberadas. Tengo derecho a existir sin permiso. Dejé la pluma y cerré el libro. Por primera vez en mi vida no sentí necesidad de explicarme a nadie. Solo sentí la certeza tranquila de que esto al fin era algo que había elegido.